en la reunión que tuvimos de las tertulias metodológicas, darle la bienvenida al profe George Barreto. Muchísimas gracias por asistir y darnos esta charla el día de hoy. Tiran una ruta, arréglenla. O pídanle al El profe George Barreto es miembro también de la IBRO y miembro del COLNE y también fue expresidente del COLNE y viene a contarnos cómo mejorar una solicitud de subvención a la IBRO con éxito. Profe, bienvenido, muchísimas gracias. Buenos días, hola, muchas gracias por esta oportunidad. Yo creo que es muy temprano para vosotros un poco lo que voy a hablar un poco ahora, pero la idea es que con esta charla o este webinar yo pueda darles un poco a saber qué es lo que hace IBRO y qué es lo que, cómo podéis mejorar de alguna manera vuestras postulaciones y para que tengan éxito en esas postulaciones. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es mostrarles un poquito sobre los programas de IBRO, porque uno de los problemas que hemos visto es de que hay justamente, por no leer bien la convocatoria, por no leer bien el programa al cual se postula, puede ser que pasen cosas y son esas cosas que son importantes que nosotros tendremos en cuenta cuando evaluamos las propuestas. Entonces, más que hablar de cómo mejorar una solicitud, quiero darles un poco una perspectiva sobre IBRO para que puedan entender mejor qué tipo de propuesta nosotros buscamos. Una cosa interesante, una cosa que nos parece bastante importante es justamente darles un poco a entender cómo funciona IBRO, ¿ok? Básicamente, los dineros de IBRO vienen a través de revenue de las revistas que IBRO mantiene. Entonces, por ejemplo, IBRO tiene dos revistas, que es Neuroscience y tienes IBRO Reports. Esas revistas están con Elsevier y básicamente todo el dinero de IBRO viene justamente de estas revistas. Entonces, el IBRO está conformado por un comité ejecutivo. Ese comité ejecutivo tiene varios subcomités. Apoyando el comité ejecutivo está la secretaría, que seguramente muchos ya han recibido correos de Becky, de Rebeca. Hay también una partecita que es el consejo governing, que llamamos, que está conformado por varias organizaciones a nivel mundial. Y abajo del comité ejecutivo están los subcomités. Cada región demográfica del mundo está conformado por un subcomité. Entonces, tenemos un comité Estados Unidos y Canadá, tenemos un comité europeo, tenemos un comité latinoamericano, del cual yo hago parte. Hay un comité Asia y Pacífico y hay un comité africano. Y más hace poco crearon un comité que se llama Early Career Committee, que es un comité para aquelas pessoas que estão apenas pensando sua vida independente, sua vida acadêmica, como professor, levando a cabo um laboratório, levando a cabo atividades independentes. Então, aquelas que se encontram dentro... Yes, hi, how are you? Dentro de los 10 años de su graduación del doctorado, entonces pueden ser parte de ese comité. Y recién IBRO, de hecho, abrió una convocatoria para los interesados que estén interesados en formar parte de ese comité. Entonces, sí evaluaron las propuestas y ya se seleccionaron los candidatos. Entonces, eso es la manera como está conformada IBRO y de qué manera IBRO puede financiar los diferentes programas. ¿Qué programas estamos hablando? Básicamente, hay una infinidad de programas de entrenamiento, programas que apoyan viajes de estudiantes, viajes de profesionales, viajes de profesores, y no solamente para apoyar que un estudiante que un profesor vaya a un congreso a apresentar sus resultados, pero también tiene una función social bastante importante. Hay ciertos tipos de programas, por ejemplo, que van más hacia la diversidad, que apoyan la diversidad, de qué manera, por ejemplo, los proyectos sociales que se postulan están asociados con una mayor diversidad. Entonces, les comentaré un poquito cada uno de sus programas. Entonces, para no perder mucho tiempo, yo simplemente copié y pegué la información que está en la página de IBRO. Entonces, hay una información que está aquí en azul, que yo considero que es muy importante a tener en cuenta si por un acaso alguno de vosotros están pensando en postular a ese tipo de programa, Exchange Fellowships. Básicamente, Exchange Fellowships está dentro de um programa que se chama Career Development. São programas que estão associados a melhorar a experiência acadêmica, a ter uma melhor oportunidade científica para que possam melhorar quando regressem a seus países. Então, basicamente, Exchange Fellowships te permite, basicamente, viajar
y cubre todos los gastos de viaje, sean los tiquetes, alojamiento y alimentación durante un periodo que uno cree ser bueno para llevar a cabo esta investigación. Entonces, básicamente, por ejemplo, si yo quiero ir a un laboratorio en otro país europeo o incluso Latinoamérica, entonces yo podría aplicar a estas Exchange Fellowships. Pero hay varios requisitos. Un requisito es básicamente que debe ser a partir de países menos desarrollados y países que no tengan tanta financiación. Pero una cosa que IBRO ahora con la nueva presidenta está llevando muy a cabo es tener en cuenta la diversidad regional y de género. Entonces, muchas veces, por ejemplo, nosotros vemos de que no hay una buena distribución de género, hay más hombres, hay más mujeres. Entonces, y muchas veces, por ejemplo, esa diversidad regional no se ve reflejada en la propuesta. Entonces, comentaré un poquito más adelante sobre lo que venga a ser la diversidad regional y la diversidad por género. Pero lo que sí es importante, hay unos criterios de elegibilidad, unos criterios de inclusión que llamamos, en donde el aplicante debe ser un estudiante de doctorado o más bien un estudiante, un postdoctorado, perdón, que acaba de empezar. Eso significa que estaría dentro de los 5 años del inicio de su postdoc, donde sea, en cualquier país latinoamericano. Importante, obviamente, tener una carta de aceptación del laboratorio al cual yo postulé a una de estos programas, y es importante tener una carta de referencia. Muchas veces esa carta de referencia puede ser la carta del supervisor del laboratorio donde se encuentra trabajando, pero en general es importante tener por lo menos 2 cartas de referencia, ¿ok? O sea, una carta como mínimo es necesario para que nosotros podamos evaluar la experiencia, la idoneidad del candidato y así poder hacer una mejor decisión sobre los candidatos que serían seleccionados. Lo que sí es importante a nivel Latinoamérica, porque cada comité regional tiene sus propias reglas. Para el comité latinoamericano, por ejemplo, esta pasantía debe ser de un mínimo de 2 meses, ¿ok? Y muy importante, puede ser dentro o fuera de Latinoamérica. Entonces, esos son lo que está en azul, son lo que nosotros consideramos muy importante para aquellas personas que están postulando a una de sus fellowships. Hay otro tipo de programa que se llama Collaborative Research Grants. No sé si los que acompañan IBRO, hubo un programa hace no sé cuántos, muchísimos años atrás, de hecho yo postulé varias veces, hay un programa que se llamaba ProLab. Es lo que te permitía, por ejemplo, un intercambio de investigadores de un laboratorio con otro laboratorio que puede estar dentro o no de Latinoamérica. Entonces, esse ProLab já não existe mais, eu creio que eles têm um nome agora um pouco mais sofisticado, que se chamam Collaborative Research Grants. Basicamente, isso é um programa de exchange, que significa que pessoas de um laboratório podem viajar a outro laboratório para que haja um intercâmbio acadêmico. Pero, ojo, lo importante de este tipo de programa es que solamente te va a costear los gastos de viaje, lo que es tiquetes, lo que es alojamiento y lo que es comida, pero no te va a costear lo que son gastos relacionados como tal para la investigación, gastos indirectos, ¿ok? Muy importante es, hay ciertos criterios de elegibilidad, algunos de ellos, como por ejemplo, por incluir investigadores que tengan por lo menos 7 años o menos como independientes. Eso es muy importante. Si por un acaso, por ejemplo, el investigador tuvo una maternidad o tuvo algún tipo de adopción o algún tipo de adopción de niños, por ejemplo, eso se tiene muy en cuenta para los años que están estipulados en la convocatoria, ¿ok? Lo que es importante es que si yo soy, por ejemplo, si yo estoy en un laboratorio bien establecido y yo quiero participar de este programa, yo tengo que seleccionar un laboratorio que sea emergente, un laboratorio que está empezando, que está arrancando, pero que aún no se encuentra bien consolidado, ¿ok? Entonces, por lo menos un grupo de investigación debe ser un laboratorio que está apenas empezando, está arrancando todo el proceso de investigación. Nuevamente, cada comité regional tiene sus propias reglas, entonces básicamente para Latinoamérica, esos tipos de colaboraciones pueden darse dentro o fuera de Latinoamérica. Entonces, consecuentemente, si yo estoy en Colombia, por ejemplo, y quiero irme a España, básicamente yo puedo postularme, o si yo quiero ir a Chile, o si yo quiero ir a Bolivia, entonces yo podría postularme a uno de sus grants. Hay un otro tipo de programa que se llama Early Career Awards. Isso é mais interessante porque
basicamente, lo que favorece esse tipo de awards, desse programa, é favorecer aquelas pessoas que se encontram em algum grado de desventaja frente a los demás. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos muy en cuenta de esos tipos de awards es el sexo, el género, la etnicidad, la raza, si hay algún tipo de discapacidad, la clase social, por ejemplo, u otros tipos de factores. Básicamente, queremos que los que postulan a los programas de IBRO haya una mayor diversidad y que esa diversidad sea muy igual ante todos, ¿ok? Então, basicamente, estamos buscando neurocientistas que acabam de graduar-se, estão apenas pensando sua vida acadêmica, pero que vêm de grupos marginalizados, ou grupos que não estão bem representados. Mulheres, por exemplo, minorias étnicas, então, tudo isso tem uma vantagem nesse tipo de programa. Há, obviamente, vários tipos de critérios de elegibilidade, então, basicamente, que se encontre apenas arrancando o laboratório como investigador independente e que isso não pode ser superior a los 5 anos, tem que incluir certos tipos de informação, tem que estar, obviamente, trabalhando em países latino-americanos. Então, há certos critérios que se deve considerar ao postular a uma das Early Career Awards. Então, se crees, por exemplo, que podem, se estão dentro desses critérios, se cumprem com esses critérios, e basicamente crê que tem uma ideia original, uma ideia interessante, então, eu estimulo a que postulem a Early Career Awards. Há tipo de programa que se chama Science of Learning, isso me parece super interessante, pero seguramente muitos não lo sabem. Então, se uno se postula a uma desses programas, por exemplo, isso significa que, se selecionado, vai a ir trabalhar diretamente em las oficinas da Unesco em Ginebra, em Suíça. Pero eso es un poco más limitado, este programa, porque básicamente lo que busca es personas con experiencia en learning fields, en aprendizaje o algo así. Básicamente van a tener experiencia sobre políticas de salud, sobre políticas modernas, de qué manera, por ejemplo, se utiliza el aprendizaje dentro de un contexto internacional, básicamente cómo utilizar vocabularios y mensajes para un mejor aprendizaje. Y está básicamente dirigido a pessoas que estão já na metade de sua carreira acadêmica, cientistas, e também aqueles mais sênior, mais maduros. Significa que aquelas pessoas que são early careers, que são jovens, que acabam de graduar-se, pois não poderiam postular-se a estas becas porque necessita por lo menos 10 anos de experiência en el área. ¿Okay? Mas eu penso que é uma experiência muito boa se tem um interesse mais ou menos de adquirir certas habilidades para o manejo de vocabulários, como portar-se, por exemplo, dentro de um contexto internacional e como aplicar todo esse conhecimento dentro de um contexto de aprendizagem. Então, eu aconselho a que possam postular-se a uma dessas becas. Há um programa que me parece super interessante, é Parenthood Grants. Basicamente, se a mulher, sabemos que a mulher passa por diferentes dificuldades a lo largo da carreira acadêmica, então, lo que é embarazo, lo que é uma baja por maternidade, uma baja por la adopção, ou se está cuidando a niños pequenos, por exemplo, todo isso se tem muito em conta dentro de IBRO. Então, se creem, por exemplo, que houve um freno na carreira acadêmica devido a qualquer dessas situações aqui, então, eres a pessoa indicada para postular-se a uma desses programas. Então, basicamente, o interessante disso é que se crê que cumpre com esses requisitos, podem solicitar a um desses programas e, basicamente, o dinheiro pode ser utilizado para compra de reativos, compra de coisas para o laboratório. Se necessita, por exemplo, comprar um software para um determinado tipo de projeto, ou se necessita comprar qualquer tipo de coisa que é importante para levar a cabo um projeto de investigação. Então, basicamente, esse é o tipo de programa que uno pode solicitar. Obviamente, há vários tipos de critérios de elegibilidade. Tem que ser um investigador principal de pelo menos 7 anos ou menos. Significa que se empezou o laboratório agora mesmo, então, dentro dos 7 anos, seguintes anos, pode postular-se a um desses programas. E também é muito importante de que haya publicado por lo menos um artigo científico como autor sênior, ok? Há um critério que é primordial, importantíssimo quando uno se postula a uma dessas becas, desses programas, é que a pessoa ou sua pareja pode estar embarazado por lo menos de 4 meses ou que houve
un niño dentro de los 4 meses antes de aplicar a la beca, o básicamente si está cerca a adoptar un niño, alguien, ¿ok? Un niño o una niña. Consecuentemente, si cumple con cualquiera de esos requisitos, entonces puede postularse a una de sus grants, ¿ok? Bueno, yo creo que eso es el más importante de los programas que nosotros tenemos, que es los travel grants, las becas de viaje, como solemos llamar. Básicamente, los que quieren participar de cualquier evento, sea un congreso, sea un seminario, sea un workshop, sea un webinar, por ejemplo, y eso es de manera presencial, entonces uno puede postularse a uno de sus grants. Lo que es importante mostrar aquí es que esos travel grants van apenas dirigidos para los gastos de viaje. Eso significa que solamente se tiene en cuenta los tiquetes aéreos, el alojamiento y comidas, ¿ok? Lo que sí es importante es que los aplicantes deben ser de países menos desarrollados o menos financiados, y básicamente hay que haber una muy buena distribución regional y de género. Como pueden ver, yo pongo aquí en azul muchas veces que es importantísimo que haya una diversidad regional y de género. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, por 2 motivos. Uno, queremos estar seguros de que no solamente los hombres tienen la posibilidad de ganarse uno de sus grants, pero también las mujeres. Entonces, queremos que haya el mismo nivel de oportunidades para hombres y para mujeres, ¿ok? Lo que es importante aquí, nosotros tenemos muy en cuenta, es el impacto. Ahora les voy a dar unos cuantos ejemplos de lo que deben hacer y de lo que no deben hacer cuando se postula a una de esas becas, ¿ok? Pero el impacto que genera el haber participado, por ejemplo, de una conferencia o de un congreso o de una reunión, cómo eso va a impactar en su vida académica cuando regrese al país de origen. Eso sí es súper importante. Muchas veces los impactos que los postulantes escriben son muy genéricos, no son muy atractivos y no llaman mucho la atención. Entonces, les voy ahora a poner un par de ejemplos para que vean la diferencia, cómo debe ser un impacto de una propuesta. Lo que sí, hay unos criterios de elegibilidad muy claros. Uno que es que ser estudiante de doctorado o ser un postdoctoral a edad temprana en su vida, dentro de los 5 años después del inicio del postdoc, ¿ok? Dependiendo, por ejemplo, eso varía un poco, ¿ok? Dependiendo del comité regional, por ejemplo, se pueden discutir que ciertos fondos, por ejemplo, ciertos recursos pueden irse no solamente a los estudiantes de doctorado y a los postdoc, pero también pueden irse a estudiantes de maestrías. Pero eso no es una regla, eso lo define el comité. Y de hecho, desde el ARC, el Comité Regional Latinoamericano, hemos ya discutido varias veces de incluir también estudiantes de maestría para que puedan postularse a una de esas becas, ¿ok? Lo que sí es importante, nuevamente, es tener una carta de referencia. Nuevamente, y lo mejor sería tener por lo menos 2 cartas de referencias de personas diferentes, ¿ok? Para que sea interesante que uno vea realmente la capacidad del estudiante y que el estudiante no va apenas a viajar solamente para pasarla bien allí donde esté, ¿ok? Otro programa que es muy importante es de las escuelas. Entonces, sabemos que, por ejemplo, este año ya evaluamos las escuelas que harán parte del programa de IBRO el próximo año. Entonces, básicamente, IBRO tiene unos recursos, esos recursos se los pasa a los comités regionales y los comités regionales discuten cuántos recursos van a ser aplicados para las escuelas. Entonces, esa decisión cabe solamente al comité regional, cada uno tiene sus propias reglas. Entonces, lo que IBRO Central nos dice es que, bueno, distribuyan los recursos de acuerdo a los programas que nosotros tenemos. Hay unos costos que son fijos y eso no se cambia, pero hay unos costos que nosotros podemos manejarlos. Entonces, las escuelas es uno de los costos a los que nosotros podemos manejar. Dependiendo de los recursos disponibles, podemos financiar 2, 3 escuelas o hasta 4 escuelas para el próximo año, ¿ok? Obviamente, depende del presupuesto que cada postulante solicite a IBRO. Nosotros evaluamos también si el presupuesto es adecuado o no. Ahora les comentaré un poco más, pero muchas veces uno solicita un presupuesto que no es real o que no es lo mejor, ¿ok? Dentro de las escuelas de IBRO hay dos tipos de escuelas que nosotros podemos postular. Una que es una escuela asociada, que ahora les comentaré la diferencia entre la escuela asociada y una escuela avanzada.
Entonces, esos dos tipos de escuela, eso puede generar mucha confusión. Y de hecho, pasó en la última convocatoria. Pasó de que hubo una confusión entre lo que es una escuela asociada de lo que es una escuela avanzada. Entonces, ciertos postulantes, por ejemplo, en lugar de postularse a una escuela avanzada, postularse a una escuela asociada y viceversa, ¿ok? Entonces, es muy importante tener claro cuáles son los requisitos para que uno se postule como una escuela asociada o como una escuela avanzada. Pero uno de los ejes principales de las escuelas es apoyar a los estudiantes, sea como sea. Entonces, al apoyar a los estudiantes con alojamiento y alimentación durante toda la escuela es uno de los más importantes requisitos que tiene IBRO para considerar las propuestas como financiadas, ¿ok? Entonces, cuando se están pensando en montar escuelas, es importante apoyar a los estudiantes. Y ojo, 1/3 de esos estudiantes tiene que ser de fuera de la región. Por ejemplo, si yo estoy montando una escuela para Medellín, por ejemplo, o para Bogotá, por lo menos 1/3 de los estudiantes tiene que ser de otras áreas geográficas que no sean Bogotá y tampoco Medellín. En muchos casos, por ejemplo, deben ser estudiantes de Latinoamérica, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre escuela asociada y escuela avanzada? Entonces, básicamente, hay unos cuantos requisitos que deben considerar cuando quieran postular a una de las escuelas. Para una escuela asociada, pueden solicitar hasta 20.000 euros. Debe incluir por lo menos entre 20 y 40 estudiantes, pero que muchos de ellos deben ser nacionales o regionales. Cuando yo hablo regional, aquí estoy hablando a nivel latinoamericano. Es importante que la escuela tenga más de 5 días. Esos 5 días pueden estar distribuidos entre charlas o discusiones en grupos, pero deben incluir un componente experimental, ¿vale? Entonces, aquellos estudiantes que harán parte de esa escuela deben tener experiencias en laboratorio. Una diferencia importantísima entre las escuelas asociadas y las escuelas avanzadas es justamente aquí. En la escuela asociada permite estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado. Y obviamente el número de días es un poco diferente, así como la característica de la escuela como tal. Si tenemos en cuenta la escuela avanzada, permite solicitar hasta 35.000 euros, pero aquí deben acomodar por lo menos 30 estudiantes. Muy importante que esos estudiantes tienen que ser mucho más avanzados si comparamos con los estudiantes que harán parte de la escuela asociada. Por ejemplo, los estudiantes aquí tienen que tener un nivel avanzado de su proyecto de doctorado, incluir postdocs o incluso junior faculty. Junior faculty son aquellas personas que están apenas empezando su vida académica como profesor, ¿ok? Entonces, esa es la principal diferencia. Aquí se puede incluir estudiantes de maestría, aquí no se puede incluir estudiantes de maestría dentro del grupo que hará parte de la escuela. Muy importantemente es que en la escuela avanzada tiene que ser un tópico más específico, mientras en la escuela asociada puede ser algo más general, pero en la escuela avanzada tiene que ser un tópico más específico y que sea muy intenso, ¿ok? Eso significa que debe tener por lo menos 2 semanas de escuela, ¿ok? Aquí puede tener 5 o 10 días, pero aquí necesito por lo menos 2 semanas. De hecho, recibimos postulaciones de escuelas que duran 4 semanas más o menos y están distribuidas entre charlas, experiencias en laboratorio. Y lo que es realmente importante aquí en la escuela avanzada es la realización de un proyecto de laboratorio, ¿ok? Entonces, los estudiantes son asignados, por ejemplo, a un supervisor. Ese supervisor se encarga de desarrollar un proyecto de investigación con los estudiantes y que al final de esas 2, 3 o 4 semanas, el estudiante debe presentar los resultados. Y ahí entonces ya pasa un proceso ya de discusión con relación a los resultados alcanzados durante esas semanas de escuela, ¿ok? Por eso es que es necesario que haya estudiantes con una mayor grado de escolaridad, un mayor grado de experiencia en técnicas de laboratorio, como estudiantes más maduros de doctorado, postdocs o básicamente aquellas personas que apenas están empezando su vida académica en un laboratorio. ¿Okay? Entonces, hubo un problema, confusión con relación a los criterios que definen si una escuela es asociada o si una escuela es avanzada. Entonces, básicamente, esos criterios son súper importantes al momento de postularse. ¿Okay? Hay un otro programa que se llama diversidad.
esse programa lo que busca es justamente que miembros de las sociedades científicas latinoamericanas, Colin, por ejemplo, si quieren postular un evento que tenga que ver para aumentar la diversidad, por ejemplo, en la enseñanza de neurociencias en una escuela o en una universidad, entonces pueden tener acceso a esos tipos de recursos, ¿ok? Pero muchas veces, por ejemplo, uno necesita identificar cuál es la necesidad de incluir diversidad en neurociencia. Entonces, hay ciertos criterios que uno debe tener en cuenta para justificar del por qué es importante solicitar esos recursos para aumentar la diversidad en un tópico específico de la neurociencia. Entonces, al momento que van a postular a una de sus grants, es necesario que haya una necesidad específica en un determinado país. Colombia, por ejemplo, se identificó que hay una necesidad de aumentar el número de mujeres, por ejemplo, en carreras que son más conformadas por hombres debido a esto. Entonces, eso ya es una necesidad específica para el país. Entonces, se podrían ya postular o tener acceso a esos tipos de recursos. Outros programas que são interessantes, a parte das escolas, por exemplo, se uma sociedade científica, Colin, por exemplo, está montando um congresso e há um simpósio, por exemplo, que toca buscar financiação para esse simpósio, então, o Colin, como entidade, como organização, como sociedade, pode postular-se a uma desses sponsorships. Basicamente, esses sponsorships são dinheiros que vão a financiar simpósios, van a financiar workshops, por ejemplo, que harán parte o no de congresos, o pueden ser parte de congresos. Entonces, lo que hace Colin básicamente es, meses antes de organizar el congreso del Colin, busca los simpósios, personas interesadas en postularse a los simpósios. Entonces, essas pessoas interessadas em postular-se aos simpósios, então, podem aplicar a esse tipo de conferências, ok? Ajuda, apoios a conferências. Há vários tipos de detalhitos aqui em azul que eu puse, que basicamente é importante incluir os detalhes do evento. Muitas vezes esses detalhes não são suficientes ou não são tão claros. Por exemplo, uno solamente põe o título da charla, pero não põe o nome da pessoa que dará a charla, não põe as fechas, ou se o formato é em persona, ou se é híbrido, virtual, e onde se hará como tal a conferência. Muitas vezes, por exemplo, não detalham tão especificamente ou justificam os recursos que estão sendo solicitados. Então, uno põe rubros muito generais e muitas vezes uno não sabe para que vale o rubro. Então, é importante incluir o máximo de detalhes possíveis de lo que se está solicitando. E também, um ponto super importante aqui é que, basicamente, os que vão a dar as charlas não devem ter mais de 45 anos de idade, ok? Lo que sí es importantísimo, y yo lo miro en realidad, es la representación regional y de género. Entonces, cuando uno se postula a una de esas conferencias, por ejemplo, yo miro, por ejemplo, cuántas mujeres hay, yo miro cuántos hombres hay, yo miro si todas las mujeres o todos los hombres son de un mismo país o si hay una distribución a lo largo de los países, por ejemplo. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, hay una mujer de Uruguay, hay una conferencista mujer de Paraguay, otra de Bolivia, hay un hombre de Brasil. Entonces, eso es una buena distribución regional. Muchas veces lo que nosotros observamos es que, por ejemplo, para una cierta conferencia, si el Colin postula y hay solamente representantes de Colombia, entonces ahí ya pierde puntos, ¿ok? Obviamente, essa distribuição regional é importantíssima, porque não queremos solamente financiar localmente, queremos financiar regionalmente. Então, incluir invitados de outros países latino-americanos ou incluso de outros países fora da Latinoamérica é muito importante. Pero damos muito mais ênfase sobre pessoas que vêm de outros países latino-americanos, ok? E também que haya uma boa diversidade entre homem e mulher. Lo que sí es importante, otra cosa que nosotros no nos damos cuenta es si IBRO está financiando la conferencia, es importante nombrar o listar IBRO en todos los materiales disponibles en la conferencia. Entonces, el logo de IBRO debe aparecer en todos los materiales. Si uno va a entregar lo que es afiches, flyers y todo eso, el logo de IBRO tiene que ir. Lo mismo durante la presentación o incluso en la página web del Congreso o lo que sea, IBRO tiene que ir una forma de propaganda, de merchandising, ¿ok? Entonces, IBRO
por financiar eso tiene que estar presente en todos los materiales distribuidos durante el evento. ¿Cuál es la diferencia básica entre conferencia y meetings? Pues básicamente conferencia puede ser una sesión, un simposio, por ejemplo, y meetings es algo un poco más chiquitito, ¿ok? Más pequeño. Entonces, consecuentemente, los dineros para una conferencia son mucho más mayores que los dineros que uno puede solicitar para realizar un meeting, un encuentro, una reunión. Básicamente, los detalles son muy similares, los criterios son muy similares. Básicamente, pues el formato, definir el formato, los detalles, las fechas, la frecuencia y el número de delegados. Ten en cuenta también de qué manera Híbrido será promovido dentro de este evento, incluir logo, incluir una página, incluir toda la información disponible y nuevamente una mayor diversidad geográfica y de género. Eso es un criterio importantísimo para Híbrido y es algo que nosotros no estamos dispuestos a dejarlo de lado. ¿Okay? Bueno, tras haber dicho toda esta información que parece que es bastante importante para tener en cuenta cuando uno postula uno de sus programas, la próxima pregunta es, ¿cómo mejorar mi postulación a uno de sus programas? ¿Ok? Entonces, les voy a dar un poco más de ejemplos más claros, más específicos de los errores que uno observa durante el proceso de evaluación de las postulaciones y de qué manera, por ejemplo, uno puede mejorar el impacto de las postulaciones. Entonces, yo voy a dividir en cuatro partes los criterios que me parecen importantes. Uno que sería, si yo tengo una idea y yo quiero solicitar, por ejemplo, postularme a una de las escuelas o a una conferencia, yo debo tener muy claro cuál será el tópico de mi charla, cuál será el tópico de mi congreso, cuál será el tópico de mi escuela, cuál será el tópico de mi simposio, ¿cierto? Entonces, cuando uno tenga lo más claro posible cuál sería el tópico, básicamente lo demás es mucho más fácil. Pero lo que es importante es que muchas veces las aplicaciones son bastante difusas y confusas, teniendo en cuenta que empiezo a escribir varias cosas al mismo tiempo y es muy difícil de identificar ciertos puntos a los que nosotros estamos teniendo en cuenta en el proceso de evaluación. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy claro. La última convocatoria, por ejemplo, de becas de viaje, hubo por lo menos unas 300 postulaciones. Y entre nosotros nos distribuimos todo esto y a cada uno le tocó, yo creo que es como por lo menos entre 70 y 80 postulaciones. ¿Eso qué significa? Si las postulaciones no son suficientemente claras, si los detalles que uno está buscando no son fáciles de encontrar dentro de los documentos, entonces queda muy complicado de evaluarlos a profundidad. Entonces, para facilitar el trabajo, es muy importante, por ejemplo, muchas veces puede parecer un poco bobo, pero si uno escribe algo y lo pone en negrita o lo pone de algún color diferente, entonces uno ya sabe que va a estar atento más a este tipo de detalles, ¿vale? Entonces eso puede ser muy útil cuando uno esté evaluando las propuestas, pero que las propuestas tengan una claridad, eso es súper importante. Y muchas veces un plan de trabajo muy detallado. Si yo estoy postulando en la escuela, por ejemplo, y yo no sé las charlas que harán parte de la escuela, entonces eso no es un plan de trabajo detallado, ¿ok? Otra cosa que nosotros encontramos muy a menudo, muy fácilmente, es que el presupuesto que uno solicita no está directamente relacionado a lo que es la escuela o a lo que es lo que uno está postulando. Entonces, una correlación entre el presupuesto solicitado y el plan o la implementación o de qué manera vamos a hacer la escuela, eso es importantísimo cuando nosotros estamos evaluando el proyecto. Lo otro es el nivel del cual el que se postula está o se encuentra. Por ejemplo, si yo ya soy profesor y básicamente y tengo 50 años de carrera académica, por ejemplo, pero solamente tengo 3 artículos publicados, entonces básicamente hay algo ahí que pasó, ¿ok? Entonces nosotros miramos la calidad académica de las publicaciones, nosotros miramos el número de publicaciones, nosotros miramos el número de proyectos financiados, nosotros miramos la calidad de sus proyectos financiados y miramos las actividades que llevó ese investigador y si la experiencia del investigador está relacionada con el tópico de la escuela. Y otras consideraciones son básicamente las consideraciones que ya les comenté varias veces, es la diversidad, equidad e inclusión, que eso es algo que Híbrido tiene muy en cuenta. Entonces,
déjame ir, voy a ir en cada uno de sus criterios y les voy a dar ejemplos más claros. Hay preguntitas que uno siempre hay que hacer, ¿ok? Entonces, si tenemos en cuenta, por ejemplo, cómo mi propuesta puede ser suficientemente clara para que los evaluadores no tengan ninguna duda. La primera pregunta que yo creo que deben hacer es, ¿mi propuesta está de acuerdo a lo que busca IBRO? Eso sería la primera pregunta. Entonces, básicamente, nosotros nos vemos propuestas de una infinidad de diferentes tópicos. Pero hay tópicos, por ejemplo, que no están dentro de lo que busca IBRO. Entonces, voy a dar un ejemplo claro. Entonces, básicamente, en una propuesta que hubo, había un investigador que estaba postulando de qué manera una carie dental, por ejemplo, podría afectar la cognición. Pero luego después cambiaba un poco el tema, no era la cognición, sino lo que es el microbiota, por ejemplo. Entonces, hay como que hay un fallo en el proceso de correlación entre la carie dental, lo que es cognición y lo que es microbiota. Entonces, hubo una confusión con eso y básicamente eso no está dentro de lo que quiere IBRO financiar, ¿ok? Otra cosa que uno debe pensar, bueno, yo tengo una idea, esa idea se ve súper bien, súper chévere y todo eso, pero eso genera un impacto local y genera un impacto regional. ¿Qué impacto tendría mi propuesta dentro de mi comunidad científica, mi comunidad local, donde vivo yo, regional, mi escuela, mi universidad? Entonces, ¿qué impacto tendría, por ejemplo, el haber sido financiado por IBRO, básicamente en vuestra formación académica, y cuál sería el impacto en la comunidad en general? Entonces, eso, teniendo eso en cuenta, si tiene eso claramente, por ejemplo, lo demás es mucho más fácil. Otra cosa que es súper importante es un programa muy detallado, y eso aplica a los que están postulándose a las escuelas o a los programas de conferencia o los programas de meetings, ¿ok? Incluir un programa extremadamente detallado. Si el programa no es detallado, difícilmente pasará, ¿ok? Claro, es importante que haya una originalidad y una creatividad, y si el plan es real, tiene cabida, o sea, es importante, pero es original y es creativo, entonces eso es lo que nosotros buscamos completamente, ¿ok? Muchas veces, por ejemplo, tenemos la financiación, pero nos olvidamos de poner a IBRO como la entidad que financió el evento. Entonces, es importante mostrar la visibilidad de IBRO, sea poniendo el logo de IBRO en todos los materiales o presentando IBRO durante la conferencia o la presentación. Entonces, es importante mostrar que IBRO financió el evento. Otra pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, si yo postulo a un evento, yo espero que las personas se interesen por mi evento, sí o no. ¿Será que yo estoy esperando la audiencia que yo espero encontrar o yo espero atraer? Entonces, básicamente es una pregunta que se debe hacer. Por ejemplo, vuelve al mismo ejemplo de la carie dental. Entonces, si postula uno de sus eventos, por ejemplo, yo no esperaría encontrar, por ejemplo, neurocientíficos cognitivos. No esperaría encontrar, por ejemplo, neuroquímicos. No esperaría encontrar una diversidad de ramas de la neurociencia. Sería algo mucho más específico, pero eso se perdería en una mayor diversidad de la audiencia, ¿ok? Entonces, déjame darles un par de ejemplos sobre esto. Aquí son dos ejemplos claros, ¿ok? Uno es cuando eso fue una persona que aplicó a una de las becas de viaje, y los que han aplicado anteriormente, hay un apartado, una sesión, por ejemplo, que toca describir la investigación actual, ¿ok? Entonces, básicamente aquí es cuando tú tienes que hablar más o menos, pues mira, ese es el problema que yo estoy investigando, hay un problema de salud pública, es un problema que se ha visto, pero está muy mal estudiado debido a esto, esto, esto. Entonces, es cuando uno realmente tiene que describir un poco el problema, y a partir de ese problema empieza a hablar sobre cuál sería el objetivo del trabajo, cuál es el modelo en el cual yo estoy trabajando y qué hipótesis, por ejemplo, yo puedo plantear a partir de ese problema de investigación. Entonces, si uno, por ejemplo, encuentra solamente dos líneas que de manera muy general no describen absolutamente nada la investigación principal de este postulante, entonces no tenemos nada que evaluar, ¿ok? Entonces, básicamente compare, ese es un otro postulante que realmente tuvo el trabajo de presentar, mostró de que
Básicamente, la enfermedad, de acuerdo con la World Health Organization, en 2016, habían por lo menos 35 millones de crianças, de niños sobrepeso, y muchos de ellos las figuras de 8 millones. Entonces, como que dio un dato epidemiológico, luego después mostró cuál es el objetivo del trabajo, y muy importantemente, lo que hizo más fue mostrar los objetivos, los métodos y los resultados que logró hasta el momento, así como a partir de esos resultados empezó a levantar hipótesis, a proponer hipótesis, y siendo que esas hipótesis son súper interesantes. Entonces, yo creo que hay que darse un poco más de trabajo de describir la investigación actual que están haciendo en los laboratorios de origen, ¿ok? Otro problema que yo he visto a lo largo de esos 2 años más o menos es cuando uno se postula a una de las becas de viaje, por ejemplo, tiene que escribir una partecita que es esta de aquí. ¿Por qué yo quiero ir a este congreso? ¿Por qué yo quiero ir a este simposio? Entonces, básicamente, para facilitar quizás el trabajo, el postulante escribe algo muy sencillo. Mira, yo quiero participar porque me parece que es súper importante en el área de la epilepsia en Latinoamérica, que yo creo que va a mejorar mi investigación, que va a mejorar mi formación académica y, bueno, pues, es una oportunidad única. Está súper bien, pero muchas veces, por ejemplo, cuando uno lee esto, uno ve que el estudiante no tiene tanto interés de participar de esos tipos de congresos, de eventos, porque no se tomó el tiempo de leer realmente de qué va el evento, o qué charlas van a ser parte del evento, qué conferencistas van a dar las charlas, si hay un tema en específico al que le interese al postulante. Entonces, yo creo que antes de que uno realmente pueda escribir la justificación del por qué quiere ir a este evento o quiere participar de este evento, primero uno tiene que tomarse el tiempo de leer un poco los tópicos del evento, o incluso, por ejemplo, describir, pues mira, me interesa esta charla porque será dada por este investigador de la universidad tal, y me parece que puede ser muy importante para mi formación académica porque tiene que ver con mi proyecto de doctorado, que es sobre esto, esto, esto. Entonces, yo creo que cuando uno piensa a leer un poco sobre el evento al cual uno quiere participar, yo creo que ya con esas ideas favorece de que nosotros entendamos de que realmente el postulante está muy interesado en participar. Entonces, comparen, por ejemplo, esta justificación con esa justificación de aquí. Aquí, por ejemplo, yo tapé en rojo, yo tapé los nombres de los conferencistas, ¿ok? Entonces, básicamente, este postulante lo que hizo fue, pues mira, yo desarrollé en la unidad de comportamiento en mi laboratorio una colaboración con esta persona va a estar presente allí, y me parece importante porque esa persona ha descrito unos resultados muy interesantes sobre la memoria, sobre el comportamiento de animales cuando expuestos a, no sé, a un estrés crónico. Me parece interesante que ese congreso está muy focado hacia el estrés crónico, que es uno de los temas principales de mi trabajo de doctorado. Y yo creo que no solamente participar de este evento me va a dar la oportunidad de mejorar mi formación académica, pero también me va a dar la posibilidad de interactuar con estas personas que seguramente van a facilitar mi transición del doctorado a un postdoc. Entonces, yo creo que si uno realmente tiene el tiempo de integrar la información del congreso con la justificación del por qué uno quiere atender o quiere ir a ese congreso, nos facilita mucho más evaluar si el postulante está interesado o no, ¿ok? Outra coisa que é importante é, outra vez, esses são 2 postulantes diferentes para que solicitaram uma beca de viagem, ¿ok? Sabemos de que uno de los apartados o las sesiones de esto es escribir el abstract. Si uno, por ejemplo, va a ir al Congreso de Ibero en el próximo mes, bueno, este mes, uno tiene que haber enviado un abstract, ¿cierto? Entonces, cuando uno piensa en un abstract, uno tiene que pensar en 3 preguntas diferentes. Una que es what, ¿qué es lo que quiero mostrar? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es importante investigar este problema ahora y no en 10 años o no antes? Pero ¿cómo pienso investigar este problema? Entonces, si uno puede responder a esas 3 preguntas, uno ya lo tiene muy garantizado el abstract, ¿ok? Comparen, por ejemplo, este abstract de aquí. Básicamente, ese abstract no demuestra cuál es el problema,
ese abstract no demuestra la metodología que se utiliza o que se utilizó realmente para lograr los resultados. Ni siquiera incluyen los resultados. Entonces, no sabemos si hay resultados para presentar en este congreso o en este evento, o si el postulante, por ejemplo, solamente quiere ir ir al congreso y no participar absolutamente solamente por viajar. Entonces, nosotros podemos fácilmente identificar cuando el postulante quiere solamente ir a viajar o quiere realmente participar porque está interesada o interesado, ¿ok? Entonces, si uno puede realmente incluir, por ejemplo, essas 3 preguntitas dentro de um abstract, basicamente qual é o problema, qual é o objetivo, qual é a metodologia, porque é interessante esse modelo, quais são os resultados que nós logramos até o momento e, basicamente, quais são as conclusões de mi abstract. Porque, basicamente, se uno vê isso, então uno já se dá conta, pois mira, o postulante vai apresentar realmente uns resultados em animais, que animais foram expostos a isto, a isto, a isto. Basicamente, essas são as conclusões e nos parece interessante e realmente vale a pena financiar a este postulante, ok? Então, sempre tenham em conta muito isto, não escrevam coisas muito generais, incluir sempre os resultados que han logrado até o momento. Muito importante é tratar de responder a essas 3 perguntas, ok? Uno de los grandes que yo les comenté, uno de los programas es la diversidad, ¿ok? Entonces, uno cuando encuentra una necesidad de favorecer o estimular la diversidad en neurociencia en el país, básicamente uno tiene que describir este problema, ¿ok? Pero lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, los postulantes escriben cosas muy poco objetivas y muy generales. Aquí, por ejemplo, es el mismo postulante, ¿ok? Básicamente lo que escribe es que, bueno, nuestro país es muy diverso, pero en la academia las minoridades no están representadas como deben ser. Generalmente, los hombres son seleccionados para el trabajo en instituciones, en universidad, y la mayoría de las charlas son dadas por los hombres, ¿ok? Está muy bien, pero yo creo que pensamos que se necesita más informaciones para realmente poder evaluar si hay una necesidad específica en esto. Y hay una siguiente pregunta, que es como una continuación de esta pregunta de aquí. ¿Cómo la propuesta que usted postula puede de alguna manera corregir o identificar esas necesidades? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Básicamente esa es la pregunta. Entonces, básicamente, teniendo en cuenta esto de aquí, uno responde de acuerdo. Básicamente, la respuesta es que vamos a incluir más grupos en el noreste, más personas con mayor diversidad, raza, sexualidad y habilidad. Entonces, habilidad queda muy general. Entonces, uno puede tener varias definiciones de habilidad. Entonces, básicamente, la propuesta se quedó corta en ese sentido, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante identificar una necesidad pero muy específica que podría dar o ser una razón suficiente por la cual uno postula a uno de sus programas. Y claro, tiene que postular un programa en el que uno puede dar diferentes soluciones al problema que se identificó anteriormente. ¿Ok? Otro problema que vemos es básicamente el budget. ¿Ok? El budget es un problema que nosotros siempre vimos y muchas veces uno pide más de lo que necesita, ¿ok? Entonces, el budget tiene que estar, el presupuesto tiene que estar relacionado a lo que se va a hacer. Entonces, es una escuela, por ejemplo, de 4 semanas que incluye un alto nivel de experimentos, por ejemplo, de hands-on experience. Entonces, el presupuesto obviamente va a ser bastante alto. Pero si no incluye experimentos y básicamente la mitad de la escuela es híbrida o online, por ejemplo, entonces el presupuesto ya no necesita ser tan alto. Entonces, uno tiene que poner una balanza cuánto de presupuesto se puede solicitar de acuerdo a lo que se está postulando. Otras veces, por ejemplo, la propuesta como tal, es posible alcanzar la propuesta en los tiempos que uno postula o los tiempos que uno cree que van a funcionar. De qué manera, si el grupo que está postulando tiene capacidad para llevarla a cabo. Eso es uno de los problemas que tuvimos recién, bueno, no diría recién, pero por lo menos en los últimos meses, en donde se financiaron escuelas, por ejemplo, y al final no se cumplieron con ciertos requisitos, ¿ok? Entonces, ahora LARC y IBRO va a estar realmente, echando ojo
a las escuelas para saber si están cumpliendo con lo que han prometido en las propuestas. ¿Ok? Si por un acaso uno está postulando a IBRO y tiene recursos adicionales, sean ellos, qué sé yo, recursos que la universidad nos da salones, la universidad nos da alojamiento para los estudiantes, entonces eso sí debe ver reflejado en la propuesta. Entonces, eso sería como contribuciones, ¿ok? Esas contribuciones pueden ser internet, pueden ser alojamiento, pueden ser, qué sé yo, una alimentación a los participantes que vinieron desde fuera. Entonces, eso debe estar incluído para que uno vea de que realmente no se va solamente a depender del presupuesto de IBRO. Y muy importantísimo, una completa justificación de este presupuesto. Entonces, aquí pongo dos ejemplos claros, donde aquí tenemos un presupuesto para una beca de viaje, en donde este postulante, por ejemplo, puso solamente costo del viaje, 1.450 euros, alojamiento 300 y los fees para el Congreso, la registración para el Congreso, 100 euros. Acomodación, no sabemos por cuántos días, no sabemos cuánto sería la noche, no sabemos absolutamente nada. ¿Y qué significa el cost of travel? Eso significa que sería básicamente los tiquetes aéreos, eso incluye tren, eso incluye bus. ¿Qué es lo que incluye realmente? Uno tiene que ser lo más específico posible, ¿ok? Y los fees, por ejemplo, para cuál congreso, y es por cuánto tiempo. Entonces, hay que poner todo aquí, el número de días, el costo por día, si uno incluye alimentación, de cuánto sería la alimentación por día. Entonces, al mirar un presupuesto muy detallado, es mucho más fácil para que nosotros podamos evaluar si lo que se pide realmente es suficiente para el viaje del postulante. ¿Ok? Eso aquí es un ejemplo de una propuesta para un congreso. Observen de que fue bastante detallada en presupuesto. Aquí incluyó, por ejemplo, un tiquete aéreo para esta persona, que aquí lo tengo bloqueado, el alojamiento y como que unos viajes domésticos para otra persona, un tiquete aéreo para una tercera persona y un tiquete y alojamiento para una tercera persona. Financiación de 400 euros para 12 estudiantes de Latinoamérica. Entonces, esos estudiantes que vienen de Bolivia, vienen de Paraguay, vienen de otro país, ellos van a recibir 400 euros y ellos pueden utilizar esos 400 euros para alojamiento o para cualquier finalidad. ¿Ok? Aquí también incluye, por ejemplo, tiquetes aéreos de 1.000 euros cada a 3 estudiantes desde fuera de Latinoamérica. Entonces, si está bien detallado como esto de aquí, por ejemplo, entonces no hay ninguna posibilidad de que no sea financiado. ¿Ok? Entonces, muy importante justificar todos los rubros lo más detallado posible. Con relación al currículo, entonces muchas veces encontramos que el currículo no está completo, no está formateado, muchas veces nos toca estar mirando internet más informaciones de los investigadores que postulan, por ejemplo. Entonces la información tiene que estar clara en el formato de IBRO, ¿ok? Vamos a comparar la experiencia en años de los postulantes y las habilidades que tenga para organizar eventos científicos. Entonces, si vemos, por ejemplo, que este grupo ya organizó eventos anteriormente, entonces ya nos da una cierta tranquilidad, ¿ok? El récord académico, por ejemplo, también es muy importante porque de esta manera podemos comparar con los años de experiencia académica que tengan los postulantes, si tienen habilidades científicas para tal. Muy importante, vamos a estar comparando esos principales factores aquí. ¿Qué nivel de la carrera académica se encuentran los postulantes? Si tiene algún grado de awards, por ejemplo, si recibió premios, si recibió grants, si tiene financiación de proyectos y cómo se encuentra el número de publicaciones y la calidad de esas publicaciones. Muchas veces, ojo, es muy importante calidad más que cantidad, ¿ok? Y por último, que yo quiero comentarles es que IBRO está poniendo todos sus esfuerzos en mejorar la diversidad, aumentar la diversidad, equidad e inclusión en todos los programas, ¿ok? Entonces, hay cositas que uno puede preguntarse, como por ejemplo, mi evento al que yo estoy postulando tiene la capacidad de atraer personas más diversas, minorías raciales, por ejemplo, mujeres, más mujeres que hombres. Entonces, dependiendo del tópico, es verdad que uno puede atraer más esos tipos de audiencias, ¿ok?
muy importante el impacto que eso pueda tener en las comunidades científicas, no solamente científicas, la comunidad de la sociedad como tal, las comunidades de pacientes, si está algo más relacionado con temas clínicos, la comunidad de cuidadores, por ejemplo, la comunidad de financiadores de proyectos. De qué manera, por ejemplo, este impacto va a generar una mejor discusión y un freedom of ideas, una libertad de ideas, ¿ok? Muchas de las propuestas, por ejemplo, consideran inclusión y diversidad, muchos no. Entonces, básicamente, aquí queda mi mensaje de que es esencial incluir una mejor distribución geográfica y de género. Tratar de incluir minorías, principalmente aquellos estudiantes de países no tan agraciados, no tan financiados y países más pobres. Eso tenemos muy en cuenta en el proceso de evaluación. Muchas veces, un evento híbrido, por ejemplo, que combina de alguna manera una parte online o una parte en físico, en directo, en un laboratorio, por ejemplo, puede aumentar el acceso de los participantes de otros países. Entonces, híbrido tiene está estimulando bastante esos modos más híbridos, porque eso favorece que estudiantes que no tengan recursos puedan participar a través de Internet, ¿ok? Entonces, considerem sus propuestas más o menos esos modos híbridos, porque esos son súper interesantes para atraer una mayor o una mejor audiencia de acuerdo al tópico de tu evento, de vuestro evento. ¿Okay? Entonces, esos son más o menos las ideas que yo tenía pensado en comentarles. ¿Qué puntos son más importantes al considerar aplicar a una de las becas de híbrido? ¿De qué manera, por ejemplo, uno puede mejorar las propuestas y que las propuestas sean más fáciles de ser evaluadas por el Comité LARC? Y muchos de esos puntos son cosas que nosotros identificamos que pueden afectar negativamente la evaluación de las propuestas. Entonces, si tiene cualquier duda, muchas otras preguntas, con mucho gusto, yo encantado de poder responder todo lo que pueda. Okay, muchas gracias y espero que haya quedado un poco claro más o menos el tópico que yo hubiera querido pasarles. Gracias. Gracias, profe. La verdad, la charla estuvo muy clara, con datos bastante precisos para el momento de presentar la solicitud. Quisiera saber si de pronto alguien de los que está conectado quiere hacer alguna pregunta, aprovechando que tenemos al profe aquí. Profe, Zulma. Hola, hola George, hola Hola, Daniela, Zulma. muchas gracias. George, de los porcentajes, digamos que si hay dinero para 10 propuestas en, no sé, en género, en diversidad de género. ¿Cuál es el factor diferencial que tú dices? Son muy buenas todas, pero ¿cuál es el factor diferencial que hace que sea seleccionado uno y no otro? Bueno, entonces ahí es cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, cuando vemos 5 propuestas, por ejemplo, y digamos que están muy cerca una de la otra. Pongamos, por ejemplo, tem puntaje 90, 89, 88, 87, 85. Entonces, pero vemos el siguiente es, si una de las propuestas fue postulada por una mujer, esa es una cosa, y si una propuesta fue postulada para un país que no está bien financiado en neurociencia. Entonces, por ejemplo, si 3 propuestas son de Brasil, 2 de Chile y una de Colombia, entonces Colombia lleva, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, es básicamente eso. Queremos una mayor diversidad. ¿Ok? Entonces, eso pasa también con las otras convocatorias, en donde nosotros tratamos de dar una mayor diversidad en la distribución de los recursos. Entonces, esos son los principales criterios. ¿Ok? Gracias, George. Angélica, ¿tienes alguna pregunta? Ay, sí, buenos días. Hola George, ¿cómo estás? Hola. Muchísimas gracias por preparar este seminario que es bastante ilustrativo. Yo tengo una pregunta relacionada con las aplicaciones de estudiantes en Estados Unidos y Canadá. Básicamente porque en alguna oportunidad yo intenté aplicar a una Travel Award de la IBRO, pero acá en Estados Unidos la IBRO solo da Travel Awards a estudiantes o personas que ya han obtenido el NSP, que es el programa de ESPN. Pero el NSP
solamente se da a estudiantes que son o residentes, o sea, que son green card holders, o que pues son nacionales de los Estados Unidos. Entonces, eso filtra y reduce la posibilidad de que estudiantes latinoamericanos o de países en vías de desarrollo, estudiantes de postdocs, que están haciendo, digamos, ese tipo de formación acá en Estados Unidos puedan acceder a las becas de IBRO. Porque digamos que entre comillas yo entendería la parte de SFN, porque SFN es financiado por la parte federal de los Estados Unidos y el gobierno, pero sí me sorprendió bastante ver que la IBRO tenía esa restricción acá en Estados Unidos. Entonces quería preguntarte qué se puede hacer al respecto. Bueno, varias cosas, un par de cosas. Uno es que ese tema realmente surgió en un webinar que nosotros hicimos con IBRO hace, yo creo que 2 meses, si no me equivoco. Y ahí estaba no sé si es la jefe de investigación, no sé si de Harvard o de MIT, no me acuerdo ahora el nombre de ella, pero ella hace parte del comité de Estados Unidos, de IBRO, ¿vale? Y ella realmente levantó este problema, pero esto, por ejemplo, el tema de que hay esa restricción, por ejemplo, muchas veces no está relacionado con IBRO como tal, porque el comité regional puede tomar sus propias decisiones, ¿vale? Entonces, eso yo creo que es más una limitación para el comité regional de IBRO, más que de IBRO central como tal, pienso yo. Porque nosotros tenemos una cierta flexibilidad. IBRO, por ejemplo, nos da muchísima flexibilidad en de qué manera podemos manejar los recursos, pero las decisiones se las toma el comité regional. Entonces, si ellos creen, por ejemplo, que con eso podrían filtrar como tal aquellos postulantes que podrían aplicar esos programas a nivel de Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, entonces ahí ya es una decisión de ellos y nosotros desconocemos completamente la decisión que ellos pueden hacer al interior de este comité. O sea, apesar de que nosotros colaboramos con los diferentes comités, pero es un comité un poco bastante, digamos, bastante cerrados en ese sentido. O sea, no logramos como que tener una colaboración más fuerte con ellos, pero ellos toman sus propias decisiones en ese sentido. ¿Ok? O sea, yo no podría darte una mejor explicación del por qué ellos realmente limitaron eso, porque no tenemos acceso a esos tipos de discusión con ellos. Ah, vale, sí, porque pues yo quedé bastante sorprendida al ver principalmente a muchos estudiantes y postdocs que vienen de países en vías de desarrollo, que tratan de ir a congresos y seguramente no están en laboratorios que sean muy financiados, porque pues acá en Estados Unidos no todos los laboratorios están financiados de la misma manera y depende exactamente de a qué institución llegas. Entonces, pues esa es una limitación grande. Mira, si tú te fijas una cosa, ni todas las convocatorias que tiene IBRO, por ejemplo, participan del Comité de Estados Unidos y Canadá. Eso porque, por ejemplo, cuando IBRO lanza un programa, por ejemplo, ellos preguntan a los comités si ellos están interesados y si los comités quieren poner plata. Entonces, voy a poner un ejemplo más claro. Mira, IBRO te da, qué sé yo, digamos, al comité te da una cantidad de 300,000, no sé. Entonces, están esos programas. Hay programas que son cerrados, programas que no podemos mover los recursos, pero hay programas que sí podemos mover los recursos. Entonces, pero el comité regional puede decidir si quiere poner plata o no en ese programa. Entonces, si el comité de Estados Unidos no pone plata en un determinado programa es porque ellos tienen otras prioridades, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, depende de la prioridad de la región, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos poner más recursos en becas de viaje o en escuelas o bien en otro tipo de programa y tener menos recursos para otros programas. Entonces, nosotros manejamos de acuerdo a los intereses de la región. Entonces, quizás el comité de Estados Unidos y Canadá, ellos tienen otras prioridades que no sean como tal financiar becas de viaje, porque tienen en cuenta que NIH puede financiar y no sé qué, no sé qué. Entonces, hay otras fuentes de recursos a los que ellos pueden tener acceso. Ah, vale, perfecto. Vale, muchísimas gracias. No, nada. George, muchas gracias. De verdad que es súper interesante y esos detallitos, por ejemplo, lo del presupuesto me parece súper bueno tenerlo clarísimo. Son cosas tan bobas, la verdad, ¿sabes? Que uno no se da cuenta y es un fallo importante. Entonces, yo creo que hay que estar un poco más atento a esos detallitos y, ¿sabes? Y facilitar la información muchas veces, porque muchas veces la información no está tan clara. Entonces,
yo entiendo que el inglés puede ser una barrera, por eso que, por ejemplo, yo quise mostrar todos los problemas que tiene Ibero, porque las postulaciones de Colombia son muy pocas, poquísimas, diría yo, casi ninguna, de hecho. Entonces, eso es lo que me preocupa. Entonces, una vez, uno se pregunta si es la barrera del idioma o si es otro tipo de barrera que puede, de alguna manera, evitar que haya más postulaciones de Colombia. Entonces, pero ya hay programas de traducción, Sí, ya es muy sabe, fácil. rápido, entonces eso Sí, ya es sí. muy fácil, entonces ya no es un problema, una barrera para que no se postulen. Entonces la idea es que postulen cada vez más, que veamos más participación en Colombia en Ibero. A mí me encantaría ver más postulaciones, porque básicamente lo que vemos es Brasil, Chile y Argentina, nada más. Entonces eso, pues queremos aumentar la diversidad en ese sentido, ¿ok? Sí, esa fue Gracias, mi George. intención. Gracias, Daniela. Y gracias a todos y a todas. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias y tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, Lo chao. mismo, igualmente. Chao. Para los que estén interesados, la charla queda grabada directamente en el Facebook del Colne para que puedan entonces consultarla si de pronto alguien se la perdió o quieren retomarlo.